que está preso en el oriente de Cuba, que fue condenado a 7 años de prisión justamente por acompañar a su comunidad del 11 de julio, él y su hijo, hacia en las calles de Palma Soriano, en el oriente de la isla, como te decía, y está hoy preso allí. Hay otros líderes religiosos que también salieron durante el 11 de julio a acompañar a sus comunidades y también fueron reprimidos. De hecho, la comunidad evangélica tuvo un gran protagonismo allí, pero también hubo muchos sacerdotes católicos. También sabemos que están presos Donaida Paseiro y el hermano de Antunes, que son sacerdotes de la religión Yoruba, por salir también durante las protestas. De manera que sé que hay mucha gente desde dentro de la fe y que gracias a la fuerza de la fe en muchos casos está levantando su voz, no solo por sus comunidades, por su comunidad religiosa, sino por las 11 millones de almas que están en la isla cautiva. Ahora, ¿cómo ves tú en medio de esto que tú conoces bien y que has reportado y que lo has vivido? ¿Cómo ves tú y que no escatima con ninguna religión? Hemos mencionado aquí las religiones evangélicas, la yoruba, la católica, y en fin, es la libertad de expresión. Un ateo también tiene derecho a tener libertad de decir que es ateo. Pero, ¿cómo ves tú esta visita, este recibimiento del Papa a Díaz-Canel en el Vaticano? Sí, tengo varias, digamos, aristas para análisis. El primero es que es una visita sin penas ni glorias a nivel, sabes, de que fueron unos 40 minutos de reunión o algo así. Y realmente yo creo que tiene más peso otras de las visitas que ha hecho el puesto a dedo, como se le llama también, en esta gira internacional a nivel político. Ahora bien, en cuanto a capital político que pretende ganar frente a la comunidad internacional, eso sí creo que es algo que el régimen estaba buscando, ¿no? Empaparse un poco del prestigio de la Iglesia Católica como una institución milenaria, y bueno, con el sumo pontífice de la Iglesia en este caso, que es además un jefe de Estado. Y esta es otra parte del análisis. Se ha hablado, bueno, sobre que el Papa quizás no debió digamos, recibir a Díaz-Canel. Yo lo que veo es que también el Papa es un jefe de Estado y hay protocolos, ¿no? Que se deben cumplir. Ahora bien, tengo Claro, también mi pero salvedad en independientemente este caso. de los protocolos, recibe a Díaz-Canel en medio de una situación en Cuba como la que tú has planteado, que no es desconocida, en Sí, medio de las y, cárceles llenas, en medio de que exacto. sencillamente no... en otras ocasiones han habido papas, cuando la visita del Papa a Juan XXIII a Nicaragua amonestó abiertamente a la revolución, pero no así Sí. con el caso de Cuba. Ahora bien, que era la última parte de mi análisis y va sobre lo que tú dices. A mí lo que me molestó mucho fue la cercanía que tuvo con Díaz-Canel. Le dijo algo así como, me ha encantado verte. Y Sí. hace unos meses atrás vimos a el Papa diciendo a la prensa internacional, tengo una relación muy humana con Raúl Castro o algo así. Ese tipo de Bueno, y cercanías escapan del protocolo. la sonrisa en el rostro del Papa cuando fue a visitar a Fidel Castro a su casa. Él no fue a verlo Así es. a ningún, a su hogar, allí fue. Así es correcto. Por eso, en definitiva, creo que ha revelado mucho del Papa, que tiene, bueno, una tendencia a la izquierda desde sus años, digamos, en menor jerarquía en la Iglesia Católica, en Argentina, y que, bueno, no ha escampado, no se ha desperezado de ese viejo fantasma del idealismo del socialismo, ¿no? Del ideal del socialismo que ha fracasado donde quiera que se ha puesto en práctica. Entonces, bueno, trataba de hacerte el análisis lo más completo posible, pero en definitiva, o sea, con todas las aristas, todo lo que he escuchado, todo lo que también, digamos, la razón pone sobre la mesa al analizar la visita, pero obviamente es un espaldarazo, es capital político que le están dando a la tiranía socialista cubana y no es positivo. Mi opinión, mi humilde opinión como alguien que está aquí a miles de kilómetros del Vaticano, es que no debió haberlo recibido, no se le debe dar oxígeno en el ámbito político a un tirano y nadie, ningún líder del mundo libre debería
recibir a Díaz-Canel, bueno, y a ningún otro tirano, especialmente de las tiranías socialistas, que es el último totalitarismo en pie. Ahora, ¿qué tú quisieras que fuera el mensaje de tu documental en vistas de una situación en Estados Unidos donde estamos viendo hasta el tema de bases chinas en Cuba, algo que se sabía y que sabían las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que prefirieron ignorarlo porque la tendencia ha sido levantar sanciones, sacar a Cuba de la lista de países terroristas, creer que invirtiendo en Cuba o promoviendo negocios en Cuba, la situación va a cambiar, hecho que llevan años invirtiendo en Cuba, haciendo negocio y nada cambia, pero lo que están buscando de nuevo es el levantamiento del embargo y de las sanciones. ¿Qué quieres tú que el mensaje de tu documental sea en vistas de esa percepción errónea que hay cuando se trata de Cuba? Precisamente abrir los ojos de aquellos que toman decisiones en las políticas, o sea, que puede ser la política más local, pero también en la política federal. Y yo creo que algo así se ha logrado. Cuba está en la lista de preocupación particular del gobierno de la Comisión para los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional este año. Yo creo que, no diría que solo el documental, pero el documental ha puesto allí también un impulso para que Cuba esté en ese lugar. ¿Sabes? Hay que, digamos, narrar los hechos, hay que mostrar a los protagonistas, hay que mostrar la violencia y la represión del régimen para que los decisores tomen acción, y hay muchas personas también que valientemente desde dentro de Cuba están reportando para organismos internacionales y que en otros mecanismos internacionales también abran los ojos de aquellos que creen que Cuba es un paraíso en la tierra y bueno, realmente no es más que otro círculo del infierno. Ahora, tú llegaste en el año 22, me imagino, producto de eso mismo que tú estás denunciando, el que alza su voz, el que hace una labor como la que tú has demostrado en este documental, pues paga un precio, y este precio es el exilio, como en caso han enviado a otros. ¿Cómo fue la situación tuya? ¿Te viste obligado a irte? ¿Te expulsaron del país? ¿Cómo fue la salida tuya? Sí, en definitiva, para mí fue un largo camino de 8 años haciendo periodismo en la isla, reportando todo lo que es libertad de expresión, bueno, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad religiosa, y eso, por supuesto, me puso un blanco encima de mí, y el régimen echó mano de, bueno, yo fui secuestrado en una ocasión, fui detenido en varias ocasiones, me amenazaron obviamente con la cárcel también. Me amenazaron incluso con quitarme la patria potestad de mi hijo. Para mi madre y mi esposa también hubo amenazas. Entonces, bueno, llego al exilio en agosto del año pasado y por supuesto que sé que muchas personas que todavía siguen en Cuba, colegas valiosos como Camila Costa, por ejemplo, siguen pasando por esta amarga situación de la represión. Bueno, cuánto siento que para hacer una labor como la que tú has hecho, pues ese es el precio, ¿no? Ese es el precio que de una forma u otra, pues tienen que pagar y hemos pagado todos los que, pues, criticamos a ese sistema y denunciamos lo que están haciendo. Pero eso, la maravilla del exilio es que los cubanos, una vez que llegan al exilio, no se olvidan de que Cuba sigue en las mismas condiciones que la dejaron. Así que sé que has estado mostrando el documental, sé que has estado en diferentes lugares, pues precisamente hablando sobre el tema, así que espero que puedas cubrir mucho camino todavía y seguir denunciando lo que tan valientemente hiciste desde Cuba, Joe. Bueno, muchísimas gracias, Ninoska. Y el exilio, como bien tú dices, Miami es como una especie de patria de repuesto que ha tenido que construirse el cubano que ha alzado su voz y el cubano que se ha cansado del totalitarismo. Pero yo creo que como los judíos, ese largo viaje de los judíos por el mundo sin patria, en algún punto, pues bueno, los cubanos también recuperaremos a la isla en algún momento. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Me encanta esa frase. Miami es una patria de repuesto que se han tenido que construir los cubanos. Gracias por estar con nosotros.
Joe Soares, Gracias a ustedes. documentalista, escritor, periodista, autor del documental Cuba Crucis. Vámonos a una pausa y regresamos.